Bueno, buen día a todos. Ahí tienen más o menos la hoja de ruta. Vamos a charlar un poquito de economía y finanzas, un poquito del mercado de granos desde el punto de vista de fundamentos y el saludo final. El camino a recorrer es simple y claro: bajar fuerte la inflación mediante un ajuste del déficit fiscal. Eso va a generar una recesión fuerte, ya la estamos viendo. Sinceramiento de precios relativos y ancla cambiaria al principio para comprar tiempo. Casi me animaría a decirles que eso es un muy buen resumen de lo que está pasando en la actualidad y de lo que puede llegar a pasar de acá para adelante. Me da la sensación que la mayoría de los que están acá adentro están a favor del libre mercado, están a favor de la no intervención y por eso tienen cierta simpatía, puede haber matices, con lo que está llevando adelante este gobierno. ¿Qué es importante entender? Que lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es la otra cara de la moneda que vimos hasta diciembre del año pasado. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque eso lo que cambia es el seteo para el análisis de la toma de decisiones. Nosotros venimos de una economía totalmente cerrada, en la cual el problema era la falta de dólares, y todos los que estamos acá adentro, estamos adentro del negocio, con mayúscula y subrayado, que le generaba el único ingreso de dólares genuino al gobierno que se fue. ¿Qué es lo que terminaba generando eso? Que dependan siempre de vos. Entonces yo te cierro la economía, automáticamente por la falta de dólares se genera entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real del billete una brecha. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior utilizaba el tipo de cambio como ancla inflacionario. Ellos decían, si yo te mantengo el tipo de cambio atrasado, lo que termino generando es abaratando las importaciones, siempre y cuando tengas dólares para venderme para importar, y eso me genera que la inflación no se me dispare. A medida que me voy quedando sin dólares, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restringirte la venta de dólares. ¿Qué es lo que aparece? La brecha. Y entonces de alguna forma, como tengo a todos los pesos presos en la economía, y estoy devengando un déficit fiscal tremendo, que la única fuente de financiación que tiene es emisión monetaria, los pesos dan vuelta por la economía. ¿Y a quién se los prestás? En primer lugar, al Estado para financiar el déficit. Y en segundo lugar, a uno de los pocos sectores que todavía seguía trabajando y que seguían dando y que vos necesitabas que siguieran dando porque era el que te generaba los dólares. Y entonces, este sector tenía una economía que tenía una dicotomía muy grande entre lo financiero y lo patrimonial. El patrimonio nuestro, medido en dólares mundiales, hasta diciembre del año pasado, era irrisorio. Cuando digo patrimonio nuestro, disculpen que me arrobe eso, es el patrimonio del sector. ¿Por qué? Porque cuando yo ponía en dólares reales el valor de lo que tenía, con una brecha del 100% o arriba de esos valores, en términos mundiales era mucho más pobre de lo que debería ser. Pero ¿dónde me compensaban? En el financiero. Tasas de financiamiento reales totalmente negativas, primer punto, y un tipo de cambio diferencial que al principio empezó siendo solo para la soja, después fue para el agro y después ya fue para todos porque necesitábamos todos los dólares que pudieran entrar. Entonces financieramente nosotros administrábamos empresas que estaban muy bien. Cuando veías el cuadro del patrimonial te querías tirar de un piso 10. Y ahora todo lo contrario de aquello. Patrimonialmente mucho más robustos. ¿Por qué? Porque no tengo brecha.
Entonces, cuando yo pongo en números patrimoniales lo que tengo hoy, sacando el valor de la tierra, que todavía no cambió mucho, estoy hablando de otra cosa. Ahora, se entra a complicar el financiero. ¿Por qué? Porque se terminaron las tasas reales negativas. Y es clave entender esto. ¿Por qué? Porque por lo menos la 24-25 es lo que vamos a vivir. Yo ahí puse, el camino a recorrer es simple y claro, no tengan ninguna duda. Característica número 1 del presidente, no va a claudicar. ¿Por qué? Porque vino a eso, y si no le sale, se va a la casa. ¿Dónde se juega el partido grande en la Argentina? Cuando haya que definir los cambios estructurales que necesita este país hace 50 o 60 años y no se han hecho. En condiciones de gobernabilidad, ¿qué necesitas para eso? La venia del Congreso. La va a tener hasta octubre del año que viene, ¿no? Y entonces tiene que hacer algo que no le gusta, que es sentarse a negociar. Ayer ingresó a diputados el paquete fiscal. Solo la parte del paquete fiscal de la ley de bases, no toda la ley de bases. ¿Por qué solo la parte fiscal? Porque tiene grandes chances de salir. Porque es la que le da alivio a los gobernadores. Entonces los gobernadores, ¿qué le dicen? No, pará, abrime la ley de bases, mandame la parte fiscal, charlemos sobre eso y en función de qué me des de eso, vamos a la otra parte. Y es lo que vamos a ver de acá hasta octubre del año que viene. En el medio tenemos toda la campaña 24-25 y el desafío que nos acaba de dejar Leo. Nada más que para que lo tengan en cuenta. Desde el punto de vista institucional, ¿saben qué fue lo que le hizo perder las elecciones? Déjenme poner un paréntesis. Desde el punto de vista institucional, económico y financiero, y si me preguntan es primero financiero, económico e institucional en ese orden, lo que le hizo perder las elecciones a los oficialismos durante los últimos 12 años. Muy bien, no sé a qué vine. No hay un solo oficialismo que haya ganado las elecciones en un año de seca. ¿Por qué? Porque cambia el flujo de dólares, amigo. Cambia el flujo de dólares. Y entonces este equipo económico lo sabe. ¿Qué es lo que no pueden hacer en función de lo que puede venir? Despilfarrar. No porque van a levantar el cepo el mes que viene. Elijan el sillón más cómodo que tengan en casa y siéntense. En serio lo digo. Y sea la tardecita, el whisky o la copita de vino porque los va a ayudar a dormir mejor. Este es el santo evangelio del presidente. Yo vine a esto. ¿Cuál es el único peligro que tenemos acá? Que se me enamore de la receta y la receta ya no sirva para el problema. Acá estamos quemando todas las naves para bajar la inflación. Está bien, está perfecto. 25 en diciembre, salto devaluatorio de 100 y pico, que era la devaluación más cantada de la historia, pero no importa. Por las dudas, vamos para arriba con los precios. ¿Qué destierra esto? Esa idea en algún momento loca de la Argentina de que no, los precios están al paralelo. Ninguna chance. 26 de enero, 13-2 febrero, 11 marzo, las consultoras dicen que probablemente abril sea un dígito, alto, pero un dígito. Te queda un camino largo para seguir bajando. Pero la realidad es que al mercado, vamos a separar, mercado
de comunidad o población, que en el fondo son lo mismo, pero los comportamientos son distintos. Al mercado le gusta mucho lo que está viendo, por eso están subiendo o han subido tanto los bonos, mucho más retrasadas las acciones, pero es lógico porque estamos en plena recesión vendes menos, es claro. Y hay una cuestión de ajuste tremendamente grande del gasto de las familias promedio. ¿Por qué? Porque le licuaron el poder de compra casi 40% en un cuatrimestre. Gran pregunta para la cual no tengo ni idea por dónde empezar a buscar la respuesta. Che, ¿y la gente va a aguantar? Sí me animo a decirles una sola cosa. Ojo con armar proyecciones económicas y financieras y sobre todo escenarios probables en función de lo que uno cree subjetivamente que puede pasar con el va a aguantar o no va a aguantar. ¿Por qué? Porque hasta acá hay una sorpresa bastante grande, veremos cómo sigue la cuestión. 26 de enero, 13 y 11. Bueno, inflación acumulada, si quieren, hasta hoy del año, 50%. Devaluación del tipo de cambio oficial, 7%. ¿Qué es la diferencia entre la inflación en pesos del 50 y la devaluación del tipo de cambio del 7 en términos reales? Cuando el billete se devaluó 3%, mejor dicho, se revaluó el dólar contra el peso 3% del 1 de enero hasta ayer, contra el 7 del oficial, con inflación del 50%. La diferencia entre las dos es inflación en dólares, que es lo que en el sector nosotros no teníamos. Si yo te cierro la economía, necesito tus dólares, tenés algo de atraso cambiario, pero encima en algún momento te doy un tipo de cambio diferencial a toda la economía, porque necesito que vos me vendas porque son los únicos dólares que entran. Y además te subsidio la tasa de interés en términos reales en pesos, cosa de que vos puedas licuar todo, y te uso el tipo de cambio oficial como ancla para tus costos en pesos, el negocio no está tan bueno para vos, entre paréntesis lo de no está tan bueno, pero el financiero tuyo va bárbaro. El ajuste más grande que yo estoy viendo en las empresas del sector este primer cuatrimestre, básicamente, ¿qué es? En los financieros. ¿Por qué? Porque antes te corrían con tasa real negativa y tenías disponible todo lo que quisieras. Hoy ya a la mayoría de los que estamos acá adentro la tasa fija en pesos no nos gusta. Apareció una alternativa que es el crédito en dólares, que ahora lo vamos a charlar, que está buenísimo. ¿Cuál es el peligro si nos miramos el ombligo como sector? Que a partir de fines del tercer trimestre, cuarto trimestre del año, no porque lo diga yo, sino porque lo dice gente que sabe en serio, la economía debería empezar a recuperarse. B corta, W, pipa de Nike, qué sé yo, no sé. Pero que claramente vos vas a empezar a ver que el resultado del promedio de la economía del mes comparado con el anterior es mejor. ¿Qué es lo que empieza a generar eso? Competencia por el crédito. Primer punto. Segundo punto importante. El principal tomador de crédito de la Argentina hasta diciembre del año pasado era el gobierno. Y hoy los bancos no saben dónde poner los pesos y el gobierno no necesita financiar más déficit. ¿O de dónde se creen ustedes que aparecen estos créditos dólar link? Que son los famosos créditos en dólares que le están dando a este sector. Esta es la brecha desde que llegó Alberto entre tipo de cambio oficial y billete, desde que llegó Alberto al gobierno hasta hoy. ¿Qué es lo que vemos acá? La baja de la brecha, producto del salto devaluatorio, de ese veranito que vimos y que todos pensamos que no iba a durar, que fue
fines de diciembre, principio de enero, con brecha en zona de 18, 19, 15% algunos días, que era lo que decíamos en ese momento. Hasta que no me levantes el cepo, la brecha tiene que ir al 50 por lo menos. Casi que les diría que en el mismo nivel que ese veranito que pensamos que no volvía, y algunos días por debajo de eso. Y todavía no arrancó la liquidación de dólares por parte de los exportadores. La suba del dólar de esta semana, de las posiciones de dólares, es porque los exportadores, por lo que llovió a nivel nacional y la parada de la cosecha, dejaron de liquidar. Che, pero si está el 20 la brecha, levantá el cepo y dejate de joder. ¿Sabés qué pasa? Que si yo levanto el cepo y viene todo más o menos lindo, bárbaro. Ustedes cuando se asusten, si yo les levanto el cepo, lo que van a querer hacer es dolarizarse, con un problema. No tengo reservas en el Banco Central para ponerle el pecho a una corrida cambiaria. Y entonces, si yo estoy en una pelea para bajar la inflación, te levanto el cepo, vos me armás una corrida cambiaria y yo no tengo las reservas para pararla, ¿quién viene atrás del aumento del precio del dólar? Andá a buscar la tasa de inflación arriba de los 2 dígitos tranquilo y probablemente que empiece con 1 y siga con un 5, 6, 7, 8. Todo el esfuerzo que vos le hiciste hacer a la población durante los primeros 4 meses lo tirás a la basura en 30, 40, 50 días. Y entonces me parece que vamos a tener crawling peg del 2%, por lo menos un par de meses más. Veremos si lo aceleran, pero cepo con suerte lo irán flexibilizando un poquito. Pero no sé si vamos a ver un levantamiento total del cepo durante el 2025. ¿Por qué? Porque yo cuando te levanto el cepo lo que tengo que tener es una bazuca en el Banco Central para que cuando a vos se te ocurra armarme una corrida cambiaria, yo te deje hoy bien en claro que o abandonás la guerra o te velan a cajón cerrado. La Argentina no está en esa situación y no tiene chances de estar en esa situación, por lo menos y con suerte, durante los próximos 8 o 9 meses. Este gráfico se lo tomé a un analista, un economista joven que para mí es un fenómeno, se llama Salvador Vitelli, que en términos de lo que es estructuración estadística, dice con gráficos muchísimo mejor las cosas de lo que la mayoría no podemos decir expresándonos. Este gráfico, ¿qué es lo que hace? Toma el tipo de cambio oficial de cada momento. ¿Y qué hace para poder compararlo? Lo ajusta por la inflación de ese momento hasta hoy. ¿Cómo se lee este gráfico? Este gráfico se lee diciendo, che, ¿cuánto vale hoy el tipo de cambio oficial? Y lo que vale hoy. 860 mangos. ¿Quieren poner el blend? 950. No llega. Es menos. 900 creo que da o 910. Ahora, ¿qué me deja en claro esto? Que en términos reales de poder de compra de ese tipo de cambio, fíjense cómo estoy del 2015 a la fecha. Y Salvador se tomó el trabajo de decir, si yo tomo los futuros de dólar ROFEX que tengo hasta hoy y los ajusto por la inflación proyectada que ya hay para los próximos meses, es lo que me da en gris. Es un ejercicio teórico. Ahora, lo azul es todo real. Valuada hoy, una soja de 260.000, 270.000 pesos de la última semana de diciembre. ¿Alguien sabe cuánto debería ser? Sin pelearse, tranquilos. ¿Cuánto? ¿Alguien más? 440.000 pesos.
precios pizarra, rosario, maíz y soja actualizados por inflación. Para tener el mismo poder de compra con una tonelada de maíz o de soja que nosotros teníamos a principio de año, necesitamos los niveles de precio que están viendo allá arriba en la verde y allá arriba en el maíz. ¿Cuánto es? 250 lucas de maíz y 440.000 pesos de soja. ¿Es verdad que esto no es todo tipo de cambio? Claramente. En el verano nos comimos una piña en el precio de los granos. En dólares tremenda. Es la combinación de las dos cosas. Ahora, si yo a esto te lo combino con la inflación en dólares que nosotros estamos teniendo en el sector, la realidad es que si tuviéramos la posibilidad de sentarnos con el presidente es: amigo, nos va llevando despacito para Los Pinos. Pero hay que entender algo que es clave. Nuestro negocio en el mundo es así. Es un negocio de fortaleza patrimonial y complicaciones financieras de corto plazo. Vayan a buscar los niveles de renta real del farmer norteamericano, el brasilero o incluso el paraguayo. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que tienen financiamiento estable a largo plazo. ¿Y qué te permite eso? Patinar. En la Argentina las patinadas del rubro nuestro, o las de en general, es el carnet vitalicio del Club de los Panza Arriba. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a crédito a largo plazo. ¿Cómo te recuperás vos? Si le va bien, vamos a una economía de tasas reales positivas, de un sector que va a depender exclusivamente de lo que pase con los precios internacionales, y sí con una ventaja: deberíamos empezar a tener acceso a créditos a tasas fijas a largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Entre 4 y 5 años. Cualquiera me puede decir: che, Seba, pero hoy lo tenemos. Están con tasas a 4 años o a 5 años al 50% o al 48%. Sí. ¿Alguno interesado en tomar hoy un crédito en pesos en la Argentina a 5 años al 45% en pesos? ¿Fijo? Fijo, los 4 años. Son optimistas, me gusta. ¿Por qué no? ¿Qué ven? Si el año pasado, disculpen las damas, nos cagábamos a trompadas en la puerta del banco a ver quién lo invitaba a qué peña al gerente en los pueblos por los créditos al 130. Yo soy de General Villegas, nos los mandaban con 70 kilos a los gerentes, a los 9 meses pesaban 95 o 100. Generalmente los gerentes que te mandan no son del pueblo, vienen solos, de lunes a viernes de peña. Eso sí, muchos de los miembros de la peña al otro día eran los que abrían el banco. Pero ¿por qué si al 120, 130 sacábamos, hoy al 45 no queremos? A ver, es muy bueno, acá estoy escuchando es en dólares, acá estoy escuchando otro que dice porque le tenemos fe a Milei. Es una combinación de todo. Pero ¿qué nos sembró este gobierno? La duda de que capaz que le sale bien. Y si hay un rubro optimista en este país, es este. Este fenómeno acaba de decir: ojo, porque por ahí no llueve el año que viene. Al final de esta charla la mayoría va a decir: tenemos que bajar los alquileres. Va a bajar el área a sembrar. Yo te invito, Leo, dentro de 5 meses vení. No bajó un solo alquiler y van a sembrar la misma cantidad de hectáreas. Y te digo algo, ¿sabes cuál va a ser la esperanza? Yo lo escuché a Leo, ya se equivocó. Es lo mismo que van a decir de lo que estoy diciendo yo. Pero con Leo ya estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo. El tema es que los que la ponen, nosotros terminamos acá con Leo, nos vamos a casa. Los que la entierran son ustedes. A
nosotros no nos da ninguna satisfacción decirle, yo te dije. Creo que Leo dijo administración de riesgo 72 veces en la charla. Son dos. La palabra riesgo dentro de una frase en estas charlas a veces pasa, porque dice, a mí me va a hablar de riesgo. Vos me estás diciendo que viene niña y yo voy a sembrar. ¿Qué me va a hablar de riesgo a mí? Esto que es, parece que fuera una clase de matemática financiera, son las posiciones del dólar futuro de ROFEX ayer a la mañana, con lo que dice el mercado. Yo quiero cerrar una posición de tipo de cambio a noviembre de este año. Bueno, ayer te comprabas dólares a 1.215 pesos. Eso implicaba una devaluación directa contra el 8.65 del 40% y una tasa anualizada de devaluación, si yo tomo ese 40 y lo anualizo, del 65. Y después yo acá le agregué una columnita que me parece bastante interesante, que es la diferencia entre tipo de cambio mes por mes. 2, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4. Casi que les diría que históricamente en la Argentina la curva de dólar futuro condensa bastante bien la expectativa, no la realidad de lo que ocurre. La expectativa que hay en relación a tasas de interés e inflación proyectada. O sea que haciendo un análisis muy bruto, yo podría decir, y el mercado está esperando que esas sean más o menos las tasas de inflación mensual que le van a pegar en el palo a las tasas de interés. Este mismo gráfico, pero con los datos del 25 de enero de este año. Noviembre me lo compraba a 1.785 pesos. El que compró dólar futuro a ese precio y no vendió rápido, hoy lo están velando. El 25 de enero yo, si quería garantizar una operación de cambio en la Argentina para darle certeza a noviembre de este año, agarré y decía, che, ¿cuánto me cuesta un dólar noviembre hoy 25 de enero? 1.785 pesos. Compro. ¿Cuánto cerró ayer? 1.215. ¿Cuánto era la expectativa inflacionaria de tasa de interés mensual? Fuerte al principio y después empezaba a bajar. Pero las anualizadas, ninguna abajo del 140, 135, 138. ¿Para qué usamos muchas veces las anualizadas nosotros? Voy a tomar un crédito en pesos para financiar un producto que voy a vender en dólares. ¿Hasta qué tasa voy? Tomemos una referencia de las pocas que tengo en la Argentina. Y mira, si vos vas a tomar un crédito para la FINA, 138, 139%, 135% vamos a poner, es la devaluación implícita anualizada para el tipo de cambio a fin de año. Tranquilamente 80, 90, 100% de tasa lo va a licuar. Se quedó sin pila la licuadora. ¿Por qué? Porque pasaste de tasas de devaluación implícita del 140 a menos de la mitad. Cualquier charla, en cualquier auditorio del mundo, la diferencia entre esas dos cosas, más allá de que nadie habla de esos números de tasa o de evaluación implícita en el mundo, sería más o menos, por lo menos en... ¿En cuánto pasó esto? En 25 años. Buen laburo. Che, ¿y ustedes? 3 meses y te regalamos una semana. Entonces, cuando ustedes ven esto, yo digo, lo tengo al gerente del banco ahí afuera, el 50% en pesos a 4 años, están todas las carpetas aprobadas, pasen a firmar, no hay ni cola.
Pensando en esta campaña, casi que me animo a decirles que sí, es la estrategia. Ahora, ¿el partido grande se juega en octubre del año que viene? Por eso, el desafío de la decisión a tomar en función del riesgo que implica y el beneficio que implica. ¿Cuántas empresas extranjeras están viniendo a la Argentina desesperadas a invertir? Recién ahora tibiamente algunos, la que gastan en McDonald's por mes, la están comprando en bonos argentinos. ¿Por qué? Porque para venir a enterrar plata en fierros en la Argentina, lo que vos tenés que garantizar es sustentabilidad del modelo en el tiempo. Y en octubre del año que viene, el oficialismo se juega el poder que va a tener en la Cámara. Si llega a perder las elecciones, no sé quién le va a atender el teléfono a Milei. No estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que estoy diciendo es que esos escenarios son los que generan una relación riesgo-beneficio que pasa muy pocas veces en la historia de un país. En la historia de un país normal casi no pasa. Acá en la Argentina cada 10, 12 años pasa. Entonces, ¿quién va a venir hoy a enterrarla si no sabe si se la va a poder llevar? No la que enterró. Los dividendos. Todavía hoy hay muchas, el 95% de las empresas que no pudo hacer un retiro de dividendos de los últimos 4 años. Y entonces, ¿qué hacen? Esta pregunta, en la misma charla del año pasado, no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Cuanto más te apalancaras con capital de terceros a tasa fija, más plata ibas a hacer. Y ahora, como la 9 de julio en contramano, para el otro lado. ¿Créditos a tasa fija en pesos o en dólares? ¿Por qué aparecen los créditos en dólares o los famosos créditos dólar link que arrancaron a tasa cercana a cero y de a poquito van subiendo? A ver si puedo ir para atrás. Sí. Cuando el Estado está continuamente financiando déficit con emisión y el resto de lo que no es emisión lo chupa del mercado pagando tasas altas, lo que hace es deja afuera a toda la economía privada de acceder a crédito. ¿Por qué el miedo de...? A ver, che, ¿cuál era el quilombo con las LELIQs que era tanto problema? Yo no sé ni lo que son. ¿Querés que te cuente lo que eran? La contraparte de los plazos fijos de la gente. Los bancos tomaban plazos fijos, se daban vuelta y le decían, che, ¿quién necesita plata? Había un montón de gente y el Estado. ¿Quién era el que mejor tasa pagaba? El Estado. Dale la plata a los plazos fijos. He escuchado muchas veces, discutiendo, hasta con una tía, me dice, me tienen podrido con las LELIQ esas, puede hacer que no las paguen nada. Le digo, más vale que no tenga plazo fijo, tía. Blanca se puso la tía. La contraparte de tus plazos fijos son las LELIQ, tía. Es tan fácil como eso. Cuando vos dejás de financiarte, lo que le decís a los bancos es, che, tomá, no necesito más esta plata. Con un problema, el del banco sigue teniendo el plazo fijo y entonces tiene que prestarla, si no, ¿cómo te va a pagar los intereses del plazo fijo? ¿Y ahí qué es lo que pasa? Básicamente lo que pasa es decir, che, pero hay que prestarla al 60, 70, 80 en pesos, no la quiere nadie. Vamos a prestársela al sector más firme de la economía argentina y vamos a prestársela en dólares. Pero no te están prestando dólares. ¿Por qué? Porque en la cuenta corriente tuya en dólares del banco, cuando vos sacás el crédito, no te entran dólares billete. Te entran pesos tipo de cambio oficial. Son créditos dólar link. Que está buenísimo. ¿Por qué? Porque vos vendés mercadería dólar link. Entonces, cuando arrancaron con esos créditos,
La curva de devaluación implícita, entre paréntesis, inflación, tasa de interés, era allá arriba. ¿Y qué decían los bancos? Prestase la tasa cero. ¿Por qué? Porque si la inflación se va al 180 anual, estos flacos van a tener que devaluar el 160, y el tipo que se la presté al cero dólar link me tiene que dar 160% más de pesos. Con la curva de abajo dice, no hay más nada al cero. Ahora es al 4, 5, 6, 7. Y si la curva azul se empieza a trasladar para abajo, ¿qué les parece que le va a pasar a la tasa de los famosos créditos en dólares? Tiene que ir para arriba. Porque, charla con amigos del sector, se va. Me están prestando plata a la misma tasa que la Reserva Federal. Me encanta el optimismo y el análisis. La Reserva Federal le tenés que dar los rectangulares verdes. Esto no es así. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque no tengo descalce cambiario, pero no es así. Son pesos dólar link. Entonces, si yo voy a una inflación proyectada, una devaluación proyectada de 140%, te estoy prestando pesos al 140%. Si vos me empezás a bajar la expectativa devaluatoria, lo que yo esperaba del resultado de esos pesos cambia drásticamente. ¿Cómo estás, Charlie? Entonces, ahí es donde yo tengo el problema. Indirectamente, creo que es una campaña para tener muchísimo cuidado con el financiamiento de terceros, sobre todo pensando en la gruesa del año que viene, y sin lugar a dudas, pensando en la gruesa del año que viene, es para ir dólar link y no a tasa fija en pesos. Mercado de granos. Acá hay un montón de cosas para ver, pero todas me llevan al mismo lugar, así que me van a ver que voy a ir pasando como lechón que lo trae para el pueblo. Desde el punto de vista de los fundamentos, parados a hoy, no hay de qué agarrarse para hacer alcista en granos. Recontra bien abastecido el mundo, la demanda está planchada por la recesión que hay, no hay de qué agarrarse. ¿Qué es lo bueno de este análisis? Que todo lo que les acabo de decir es lo que están reflejando los precios actuales. Para que los precios de acá para adelante no suban o bajen, el escenario tiene que ser mucho mejor. Probabilidades de eso, bastante bajas. Punto importantísimo, paz mundial, agarrada con dos alfileres, y no sé si no estoy exagerando. Hay dos cositas que ya hace bastante que me vienen llamando la atención, que en realidad no es que me llamen la atención, pero vienen nadando bastante por debajo del radar. Una es lo que está pasando con el precio del oro y otra es lo que está pasando con el precio del petróleo. Cuando vos vas a analizar comportamiento de esos dos commodities con problemas geopolíticos mundiales, no le erras nunca. Desde el punto de vista social, es una catástrofe que volvamos a tener problemas bélicos. Desde el punto de vista de precios, sentate tranquilo. ¿Estoy diciendo que va a pasar? No. ¿Qué es lo que lo preocupa al mundo en serio con esta situación de stocks mundiales de granos para generar suba de precios? Que se tenga que suspender la logística mundial. El problema entre Rusia y Ucrania nos dejó una enseñanza bastante clara. Cuando nos despertamos una mañana y los rusos invaden Ucrania, el precio del trigo en el mercado de Chicago arrancó con límite de suba y tuvo 6 días seguidos de límite de suba. Rusia es por lejos el principal exportador de trigo del mundo y el dueño de gran parte de la afluencia y de los principales importadores de trigo del mundo. ¿Cuál fue el pánico? Que por estar en guerra suspendiera el abastecimiento de trigo, que es lo que nos compete, de gas y de petróleo. A las 48 horas, y uno de los que más tardó en pronunciarse en contra de la guerra fue Alemania.
¿Por qué? Porque estaban en pleno invierno y si el tío Putin les daba vuelta la llave y les cerraba, se morían todos congelados. Todos aprovecharon que como Alemania se había sentado a negociar, empezaron a tirar, obviamente off the record, canales para ver qué iba a pasar con la logística. El señor Putin le dijo, una cosa es la guerra y otra cosa son los negocios. Yo lo tengo re claro, si ustedes están en la misma línea no vamos a tener ningún problema. ¿Cuánto tardó el precio del trigo, y por ende de todos los granos, en devolver toda la suba? 6 días. ¿Por qué? Porque trigo había. El problema era si me lo ibas a mandar o no me lo ibas a mandar. Dicho esto, algunas cosas medio rápidas. Estos son los stocks en los que están sentados, hablando de trigo, los principales exportadores de trigo del mundo. Esta es la 23-24, que termina ahora a mitad de año, y ya está la proyección de la 24-25. ¿Qué me deja ver esto? Trigo hay. Trigo hay. ¿Cuál es el problema? Esta es la producción total de trigo de Rusia. La expectativa para este año, 94 millones de toneladas. Sería la segunda cosecha más grande del mundo. Y estos pibes son exportadores seriales de trigo. Estas son las exportaciones sumadas de trigo de Rusia y de Ucrania, que son los que abastecen casi el 80% del mercado internacional de trigo de los importadores más importantes. La 23-24 y la 24-25 ya proyectada. Argentina, expectativa, 11 millones de toneladas de exportación para la campaña que todavía no empezamos a sembrar. Y ustedes dirán, ¿y estos flacos que tienen información que nosotros no tenemos? No. Se proyecta así, en función de tendencia, y después hay que ajustar. Es más, hablando con la gente de Agritel, lo que dicen, le digo, che, ¿por qué pones 13,5? Porque nosotros creemos que le van a sacar las retenciones al trigo y ustedes van a sembrar más. Son unos genios ustedes. ¿Pero qué, hablaron con Milei? No, ni sabíamos que era Milei el presidente de ustedes, pero bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entender que esta es la información en función a la cual se construyen precios. Los 11 millones de toneladas que están ahí tienen implícito una siembra no menor a 6 millones y medio de hectáreas de trigo, que hasta hoy les diría no está para nada mal. Después veremos el rinde. Estos son los precios FOB en el hemisferio norte, que están los principales exportadores, y acá tenemos, ahí tenemos en rojo y en celeste los dos trigos. Ahí tenés metido el maíz, pero por otra cosa. Tenés los dos maíz son los de abajo y los dos trigos son los de arriba. ¿Cuánto? 225, 228, 230 dólares de FOB. Rápido, si los principales exportadores de trigo del mundo están con un FOB de esos niveles, y yo tengo un trigo diciembre nuestro 2024 de 200 dólares, bastante bien estamos.